Se hayan ido con el viento. Yo creo que este es un buen inicio, el que nos hizo favor Eduardo de mandarnos para presentarles lo que es el diálogo socrático. No es algo impuesto, no es algo forzado, es algo que va a surgir para que todos podamos sacar lo que tenemos dentro, para que todos podamos florecer. Yo también los dejo en mejores manos, y qué mejores manos que las de Julio César. Gracias, Julio César. Bien, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación que nos han hecho para asistir a la inauguración no solo de este nuevo local, podríamos decir así, sino también a esta novedosa manera de acercarnos a las ideas. Creo que no es mucho lo que yo puedo agregar a lo que el licenciado Halfon nos enviara y que ha sido traducido a través de la voz del secretario general de la universidad. Solo quisiera tal vez agregar un par de cuestiones. El diálogo, la conversación, la charla, por decirlo así, fue la forma a través de la cual Sócrates invitaba a sus oyentes a que iniciaran la búsqueda conjunta de la verdad. Sin embargo, el diálogo socrático tenía dos aspectos. Uno ya ha sido señalado, el de la mayéutica. Yo quisiera recordar la primera parte de ese método socrático, que fue la ironía. Entonces, ironía por un lado y mayéutica por el otro. La ironía es no mera burla, no es simple y sencillamente un comportamiento socarrón. La ironía implica una especie de finura intelectual para que el otro se sienta motivado a reconocer primero que aquellas ideas sobre las que descansa y en las que cree y las que sostiene no son tan veraces, no son tan auténticas como él cree que lo son. Entonces, este primer paso realmente del diálogo es importante, porque no se puede dialogar si no llegamos dispuestos a poner en tela de juicio las ideas que previamente traemos. Todo el mundo tiene ideas previas respecto a cualquier cosa. Les llamamos prejuicios. Pero entonces, la primera parte del diálogo, que es esa ironía, que es ese burlarse hasta cierto punto de una forma fina de las ideas que yo creía que eran verdaderas, nos va a conducir entonces al segundo paso del diálogo, que es la mayéutica. Como ya se dijo, la mayéutica no es otra cosa que el arte de dar a luz. En este caso, no se trata de dar a luz bebés, como era el trabajo realmente, digamos, de la madre de Sócrates, sino de parir ideas en una sola palabra. De tal manera que Sócrates estaba convencido que la mejor verdad es la verdad que uno llega a descubrir por sí mismo. Ahora, esto no significa un relativismo, porque Sócrates estaba lejos realmente de ser un relativista. Cuando Sócrates iniciaba, digamos, un diálogo echando sobre la mesa una pregunta, por ejemplo, ¿qué es la justicia? A ver, dígame usted qué es la justicia, o opine usted qué es la justicia. Pues no creía realmente que la justicia fuera algo personal, algo individual, algo totalmente subjetivo y relativo. No, él estaba plenamente convencido de que gracias a ese diálogo y partiendo de ese diálogo, todos iban a llegar al descubrimiento de ciertas verdades de carácter universal. Pues bien, esto que tuvo sus inicios hace ya más de 2000 años se ha convertido, andando el tiempo, en un método de enseñanza y aprendizaje, que como todo método no puede estar solo, tiene que ser auxiliado y ayudado por otros métodos. De tal manera que si vamos a iniciar a partir del año entrante alguna serie de cursos que estén fundamentalmente orientados hacia el diálogo, hacia la charla, creo que los profesores tendrán una carga muy significativa y muy particular. Porque en este método el profesor lo primero que hará será poner sobre la mesa un problema, una idea, un párrafo,
una dificultad de carácter intelectual. Regularmente se trata de algo polémico, regularmente se trata de algo que divide los ánimos de las personas, de algo que inquieta profundamente a quienes están participando en él. El profesor está obligado entonces a formular preguntas que motiven a los asistentes a pensar. No es el profesor el que va a dar las soluciones, no es él el que va a dar las respuestas, es cada uno el que se verá realmente obligado a buscarlas y a encontrarlas. Entonces, otra tarea del profesor consistirá también en ayudar a las personas que participen en el diálogo a ir a las fuentes necesarias, sea internet, sea la biblioteca, sea expertos, a efectuar, qué sé yo, investigaciones de opinión, en fin, para que la próxima vez que se vuelvan a reunir, los participantes del diálogo vengan con un poco más de material, con el propósito de seguir discutiendo realmente la cuestión. Al final, regularmente se espera que cada uno de los participantes pues resuma algunas de las conclusiones a las que personalmente arribó. De tal manera que este método, este sistema, yo diría, no es un sustituto de los otros métodos de enseñanza-aprendizaje que ya conocemos, pero puede convertirse en una herramienta sumamente valiosa que motive realmente a los estudiantes y a todas las personas que tenemos alguna inquietud intelectual para buscar, para encontrar, para hallar la verdad, las soluciones a los problemas que se están planteando. De mi parte, espero pues que el inicio de esta actividad realmente redunde en un mejoramiento, en un incremento de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje en el contexto de la Universidad Francisco Marroquín. Muchas gracias. Como este es un diálogo, no un monólogo, siéntanse libres de participar y de expresar sus ideas. No queremos imponer nada, sino todo lo contrario. Juan, no sé si tienes algún comentario. Hace un poco más de un año el doctor de la Torre invitó a un grupo. Yo tuve la oportunidad de asistir para hablar un poco de si la filosofía ya se había muerto, o si ya no existía, o qué pasaba con la filosofía. Y la verdad que recuperar estos ámbitos es extraordinariamente enriquecedor. Yo creo que no nos imaginamos si somos persistentes, porque creo que es algo que tenemos que ser persistentes en el tiempo. No, probablemente al principio no nos vamos a sentir ni cómodos, ni tan bien, ni como que es algo que enriquece. Pero la verdad, yo les puedo trasladar mi experiencia personal. Vivo en grupos de conversación, de diálogo y de discusión sobre un montón de temas que enriquecen mucho y es una extraordinaria experiencia. Ojalá se empezara en la escuela secundaria o desde la escuela primaria, porque es parte de los procesos en los cuales enriquecemos nuestros cerebros, realmente despertamos a las inquietudes de los demás, y algo muy lindo es que socializamos muy bien un montón de ideas y de pensamientos, donde a veces creemos de que las diferencias son más fuertes que las coincidencias, y es todo lo contrario muchas veces. Así es de que de verdad yo animo al grupo que ya está aquí a que animemos a nuestros estudiantes también a integrarse, a participar de estos procesos, y por supuesto en el área de la docencia ojalá vayamos adquiriendo esa habilidad de lograr intercambios con nuestros estudiantes a través de este método, porque es un método tremendamente enriquecedor. Así que ánimo y felicitaciones y para adelante. O sea, hay que hacer todo lo necesario para lograr más participación y más interés en el tema. Muchas gracias. Bueno, yo quería decir nada más, bueno, además de unirme a las felicitaciones, a veces pensamos que los estudiantes son como estatuas que tenemos en las clases, que vienen a escuchar lo que tenemos para decirles y ya está. Y la verdad es que somos grandes ignorantes y tenemos estudiantes delante que se hacen grandes preguntas, y personalmente en este sentido yo en este semestre comencé en mis dos secciones de Economía 2
con un formato así parecido y la verdad me dio excelentes resultados. No quiero mencionar a uno de mis alumnos que está aquí, que es el más preguntón de todos y que de tanto preguntar pues generó pizza parties sobre algún tema en particular. Recuerdo el caso de estar hablando de dinero y terminar en derecho de propiedad intelectual y terminar haciendo un pizza party sobre derechos de propiedad intelectual. Creo que es una gran herramienta para la docencia y que la tenemos que tener mucho más en cuenta de lo que habitualmente se la tiene. Y repito, no pensemos que los estudiantes son estatuas que están delante nuestros para escuchar, sino que a pesar de que están escuchando, también están preguntándose qué me está diciendo este profesor que tengo delante y que muchas veces estoy en total desacuerdo con lo que está diciendo. Con lo cual, reconocerse primero ignorantes y luego plantear una pregunta y empezarla a charlar, conversar, como decía el doctor de León Barbero, creo que es un buen inicio. Dentro de las propuestas que hemos tenido para nombrar esta área está la propuesta de Ágora. Yo creo que por aquí está el que lo propuso. No sé si querés hablar un poquito de lo que es el Ágora. Muchas gracias. Me agarraron como quien dice en curva porque acabo de llegar. Pero sí, viendo lo que es, me imagino que hablaron de esto, este diálogo en que tiene que haber un intercambio y reconocimiento de las otras interlocutores en lo que uno tiene que decir o dialogar. Se me ocurrió a mí que los lugares donde se juntaban los filósofos y la mayoría de docentes en la antigua Grecia se llamaban ágoras. Y hay ágoras famosos en la literatura porque ahí concurrían pues personajes que ahora son parte de la historia. Entonces, siendo esto un lugar donde se va a prestar al diálogo, a ver cómo llegamos si no a encontrar consensos, por lo menos llegar a discusiones fructíferas para mejorar toda la excelencia académica y por qué no pensar en el futuro de cómo mejorar Guatemala. Se me ocurrió que podría ser un nombre apropiado porque tiene su base histórica. Yo solo quería mencionar otra de las ventajas que para mí se dan cuando uno está obligado a hacer una pregunta para la concurrencia, para los demás participantes, que también puede ser una pregunta que uno se esté haciendo a sí mismo, para buscar entre los demás la respuesta a esa pregunta. Y esa ventaja es el tener que plantearla verbalmente. No todos estamos acostumbrados a hablar en público o a poner nuestras ideas en orden de tal manera que el otro las comprenda. Y entonces poder empezar un diálogo y llegar a un consenso si es posible, y si no, por lo menos tener las ideas de los demás. Cuando las clases son magistrales, el que habla es el catedrático y los alumnos escuchan y no pueden desarrollar la habilidad de hablar. Pienso que esto es otra de las ventajas que puede tener este diálogo socrático. Rosana preguntaba cada cuánto se iba a hacer esto, y creo que acá hay una palabra importante que tiene que ver con el despertar, ¿sí? El diálogo socrático busca despertar en el estudiante inquietudes, preguntas, investigación, respuesta. Y esto también tiene que llevar a despertar, no solo a los profesores, sino a los alumnos, a que estos eventos sean espontáneos, ¿sí? No solo programados, sino que el ámbito que se va a construir aquí y que se está buscando nombre es precisamente que no solo que haya a veces un profesor, sino que en una mesa con un café se estén cuestionando, se estén preguntando, estén intentando contestarse, y si llegan a un punto donde no avanzan, pues fuera de lo espontáneo, organizar en ese marco de informalidad, invitar a un profesor, tomarse un café con el profesor y seguir en el marco de ese diálogo socrático. Por eso creo que la palabra clave es despertar. Despertar en los alumnos y despertar en los alumnos que esto sea cuando ellos quieran, cuando ellos puedan, cuando ellos lo necesiten, cuando el profesor también lo requiera, pero que no solo quede la pelota en la cancha del profesor. Gracias, Francis. ¿Antes te ocurrió la pregunta? Todavía no. Lo que hay que ver es que en este ámbito formalmente, porque si
está creando un lugar para que formalicemos informalmente, ¿verdad? Porque no existe ese lugar. Creo que sí hay que impulsarlo y invitar también, no solo aquí, los mismos dentro de la universidad, tal vez por poder formalizar también con políticos, con, no sé yo, economistas, de todo, pero está bueno, me parece muy buena idea. Tenía que regresarme, ¿verdad? Entre todos los otros estudiantes. Yo sí creo muchísimo en que cuando una persona descubre algo, nunca lo olvida. Mientras que cuando una persona escucha y memoriza algo, siempre lo va a olvidar. Entonces me parece interesantísimo, creo que es un reto fuerte. Si nosotros lográramos que todos mis estudiantes descubrieran todo en lugar de que yo se los diga, vamos a probar. Yo tenía una pregunta que estaba leyendo hace poco tiempo en el estudio de Kev Sapolsky sobre cultura en los diferentes países. Y una dimensión que él maneja es brecha de poder, y Guatemala llega a ser uno de los países del mundo que tiene más brecha de poder. Significa estar al mismo nivel que el catedrático. No sé si ustedes tienen algo previsto en cuanto a esto. Sí, yo creo que esto es algo a lo que la filosofía en los últimos, qué sé yo, tal vez las últimas 4 o 5 décadas ha llegado a descubrir, que regularmente esa relación de mando y obediencia impide definitivamente la generación de ideas, el descubrimiento de la verdad. Entonces, el diálogo, de hecho, ha sido utilizado como un instrumento para promover incluso la paz, ¿verdad? Para que en lugar de imponer, pues de alguna manera se llegue a una serie de consensos. De hecho, el año 2002 fue declarado el año de la expansión del diálogo, es decir, como un instrumento realmente que venga a sustituir esas relaciones de autoridad. Entonces, en el contexto, digamos, del diálogo socrático, el profesor o quien dirija realmente el diálogo tendrá que jugar un papel sumamente diferente, pues, ¿verdad? Es decir, no dando insumos para que el otro simple y sencillamente los repita, sino facilitando el descubrimiento de la verdad, porque esa es realmente la función básica de la mayéutica. Es decir, las ideas se tienen y solamente hay que ayudar a que estas ideas salgan a la luz, como ocurre exactamente con un parto. Entonces, creo que la función realmente de quien dirija, ya sea circunstancialmente o permanentemente un curso orientado al diálogo socrático, tendrá definitivamente un papel y una función muy distinta a la del catedrático en la clase magistral. Y aprovechando esto, yo quisiera compartir con ustedes aquí los 10 mandamientos del diálogo. El primero de ellos dice honrar a los demás y escucharlos profundamente con absoluta sinceridad. 2. Enfocar la agenda mientras se buscan los puntos comunes para el consenso, pero evitar los pensamientos grupales, reconociendo la diversidad de puntos de vista. El 3. Abstenerse de intervenciones irrelevantes o inmoderadas. 4. Reconocer las contribuciones de los demás en la discusión antes de relatar las observaciones propias respecto a la de ellos. 5. Recordar que el silencio también habla. Hablar solo cuando se tenga una contribución que hacer. 6. Identificar los puntos de diferencia críticos para una mayor deliberación. 7. Nunca distorsionar los puntos de vista de los demás para promover el propio. 8. Formular los acuerdos sobre cualquier artículo de la agenda antes de avanzar al siguiente. 9. Sacar las conclusiones de un acuerdo para la política y la acción a seguir de parte del grupo. Y el 10º mandamiento es agradecer a los colegas por su contribución. Es decir, aquí lo que hay realmente es una búsqueda conjunta de la verdad, es decir, el reconocimiento de que todos como seres racionales, pues somos capaces realmente en un ambiente de paz y de mutua cooperación, algo que por supuesto va muy bien con el pensamiento liberal, somos definitivamente capaces de encontrar la verdad. Gracias, Julio César. No sé si alguien más quiere agregar algo a este diálogo. María José. Era una pregunta acerca de la mecánica de este diálogo socrático. Si se va a dar previamente el tema para estar más o menos preparados, informados, o si va a ser más espontáneo.
Tal vez para precisamente iniciarnos en el ejercicio, yo creería que vale la pena dejarlo espontáneo. O sea, el tema es precisamente salir del paradigma ese de que tienen que haber marcos referenciales, sino que vaya surgiendo de esta sociedad que estamos empezando a crear las instancias, las maneras, los procesos, obviamente dentro del ámbito, por ejemplo, de estos mandamientos que se exponían, que creo que son valiosos para lograr precisamente esa espontaneidad. Y ahí es donde quizás vayamos como encontrando el orden dentro del desorden, ¿verdad? Precisamente del desorden, del caos, nace el orden. Y ese es quizás unas reflexiones que hay que ir como que son cambios de mentalidad muy profundos y muy importantes en nuestra estructura, incluso educativa, pues, de la historia misma nuestra. Es bien difícil salir de ello, pero creo que hay que hacer la lucha. Y ahí yo abonaría la idea de generar espontaneidad al máximo, tratar de mantenerlo al máximo en ese ámbito de una libertad y una cooperación extraordinaria, eso sí, ¿verdad? Irresponsablemente. Quiero aprovechar que hay estudiantes ahorita aquí y quisiera más la colaboración de ellos en una pues duda que yo tengo desde que estoy en la U, ¿verdad? ¿Por qué razón los estudiantes tienen una actitud como de no querer compartir los eventos en la universidad? Como que cuando incluso un grupo de estudiantes, de la Asociación de Estudiantes de las Facultades, arma algo como armó Derecho ahorita los foros de alcaldes, llega tan poca gente. No entiendo, me encantaría que no sé si ustedes mismos entienden, y me encantaría como que platicáramos un poco de eso, de esa actitud. Como ¿Tú quieres que se vayan los pocos que hay? Yo quiero que los que hay, pues entre los que hay, si vienen a unirse otros, porque lastimosamente se acaba de ir el estudiante de Derecho que armó realmente el foro de candidatos a alcalde, y pues me daba mucha pena con él, que llegaba corriendo y me decía, mire, no hay gente en el auditorio, por favor, mándeme a alguien. Y eso es algo que me encantaría que los estudiantes estuvieran conscientes y platicáramos sobre eso. No sé si el tema vale. No, yo creo que el problema no es falta de interés de los estudiantes. Son las horas en que a veces se programan las actividades y a veces tienen exámenes, tienen clases. Los profesores pues no pueden cancelar la clase, etcétera. Entonces los patojos no pueden ir. Por ejemplo, hoy hay clase a esta hora y los que vienen pierden 2 clases, porque pierden la de 8:30 a 9 y de 9 a 9:30. Y no siempre los catedráticos pueden darse el lujo de no dar un periodo o 2 periodos de clase. Yo creo que lo que sí habría que hacer es ver cómo se programa a horas que los estudiantes puedan venir, lo mismo que los catedráticos. Dicen, yo vine y tengo que reponer esa clase, pero no puedo venir todos los viernes. Entonces yo creo que mucho de eso es cuestión de horarios. Sí, que las actividades también que hubo en ciencias políticas, ¿te recuerdas? Que hubo cantidad de actividades que ustedes también hicieron con candidatos presidenciales, y eso también generó ausencia ya en clases. Estamos a final de semestre, todo el mundo está corriendo con programas para terminar contenidos. Ningún profesor a estas alturas quiere ahora darte el tiempo. ¿Verá? Entonces, en cierta medida, por ejemplo en Derecho, porque lo conozco, ayer estábamos precisamente con ese problema, de que veíamos, obviamente, el que se había invitado a una persona, pero que todo el mundo tenía actividades. Estamos a final de semestre, habían exámenes. Bueno, yo solo quería opinar de que también falta de coordinación dentro de la facultad, pues, como fue la de Derecho, porque creo que no se propuso bien
traer a los alcaldes. Es que fue actividad de la Asociación de Estudiantes, no de la Facultad de Derecho. Bueno, eso es pero algo que para que se coordinen dentro todos los licenciados y los estudiantes, y también para proponérsela a otras facultades, que no sea así egoísta como se ha hecho muchas veces, de que la facultad de Relaciones Internacionales o algo así hace una actividad y no invita a los demás, o viceversa. De hecho, para mí que debe ser en conjunto toda la universidad. Lo que pasa, yo sé que hay horarios, eso es cierto, pero en el caso, digamos, de Wendy de Bercher, que vino el miércoles pasado, los esfuerzos que se hacen y los estudiantes que han armado algún evento saben los esfuerzos que se hacen para traer a un conferencista, lo que cuesta que vengan, convencerlos, que vengan a exponer ideas que tal vez esto es peligroso para ellos, porque pueden ayudar a ganar votos, quitar votos, y etcétera. Estaba la cafetería llena de gente. Llegamos a decirles, por favor, vengan, no hay nadie en el foro. Realmente en la conferencia da pena que alguien haya venido a la conferencia, eran 35 personas en un auditorium de 150. Y ningún estudiante se movió, pues todos se quedaron sentados en la cafetería. Y para confirmar que no era por horarios, a la salida de la conferencia, ahí seguían. Entonces, ese tipo de cosas son las que sí me preocupan, porque como que es falta de apoyo a los eventos que se arman por los mismos estudiantes. Y bueno, no estoy acusándolos, lo que yo quiero es como entender un poco la actitud y que tal vez los mismos estudiantes se cuestionen qué es lo que nos pasa, ¿verdad? Yo como estudiante creo que usted debe abarcar los puntos de comunicación informal entre ellos, buscando líderes para que esto jale. Bueno, gracias. Retomando el tema del diálogo socrático, no sé qué, si querés agregar algo. Sí, lo que yo quisiera agregar para responder un poco a la pregunta de la licenciada de Mendoza es que prácticamente no hay nada escrito, es decir, estos locales van a estar disponibles para que cualquier grupo de personas interesados o interesadas en discutir algún tema en particular, ya sea por un breve tiempo o de una forma sistemática a lo largo de un semestre, pues se reúnan. O los profesores, a veces el diálogo socrático en el aula se vuelve un poco difícil, es decir, no se queja uno, pero con secciones, digamos, que casi llegan a los 50 estudiantes, es un poco difícil generar un diálogo. Serán 2 o 3 los que siempre toman la palabra y el resto prefiere realmente el anonimato de la masa. Entonces, es probable que en un curso, digamos, se suscite alguna temática en particular que el mismo catedrático, dentro de las mismas actividades de su propio curso, quiera aprovechar esta área. Entonces, serán 15 estudiantes de esa sección hoy, otros 15 el día de mañana, para ir promoviendo, digamos, ese diálogo socrático y utilizarlo como un método de enseñanza-aprendizaje. O quizás se planifique un curso, digamos, completo de un semestre, donde pueden haber temas sumamente polémicos, difíciles, pero entonces tendrá que hacerse una planeación, pues ya no tan espontáneo, sino estableciendo la temática, los instrumentos a utilizar, en fin, etcétera. De modo que yo creo que no hay nada escrito realmente en cuanto a cómo va a funcionar el asunto. Será de acuerdo a las necesidades. Lo que sí se espera es que esta área no se quede simple y sencillamente con la primera piedra puesta y nunca llegue a utilizarse como se quiere realmente que se utilice, que es el interés fundamental de las autoridades de la universidad. Gracias, Julio César. Y ya para cerrar esta actividad, tenemos un comentario de Giancarlo. Buenos días a todos. Voy a sentarme aquí para empezar haciendo mención que a mí me encanta el nombre que ha sugerido Jorge Tulio. Me dio mucha sorpresa, me agradó mucho cuando vi el correo electrónico que enviaste, porque déjame confesarte que llevo años pensando un nombre para mi casa, y de los primeros nombres que se me había ocurrido era, bueno, tenía uno que era Arcadia, que es un parque muy bonito que existe en el noreste de Estados Unidos, no sé si alguno de ustedes lo conocen, tiene otro significado también en griego, muy bonito,
Y otro nombre que se me había ocurrido para la casa era el de Ágora también, pero platicándolo con mis hijos, de repente mi hijo pequeño me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces sigo buscando un nombre para la casa. Creo que es muy apropiado para este lugar. Hay una competencia, así que quienes tengan iniciativa y quieran proponer algo, se espera que lo hagan por medio de correo electrónico o pueden contactar directamente a cualquiera de las autoridades de la universidad. Yo quisiera explicar qué es lo que está moviendo a la universidad hacia esta idea de llevar más a las aulas el diálogo socrático. Hay por lo menos 3 razones bien importantes. La primera, y digamos desde un punto de vista del pensamiento liberal, de alguna manera creo yo que parte de la apatía que pueden traer un grupo de estudiantes a este tipo de actividades es por herencia de la manera que hemos sido educados desde pequeños. Lo que hemos sido acostumbrados es de que llegamos al aula y entramos al aula casi como esclavos o como esponjas que tienen que estar ahí atentos a escuchar qué es lo que dice un dictador que en ese momento se llama maestro de escuela. Y eso es algo que es lo que ocurre a nivel de primaria, a nivel de secundaria, y no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Y esa es una posición, desde el punto de vista de la educación, para nada liberal, en el sentido de que el catedrático asume una posición de poder, de control de conocimiento, que de ninguna manera le despierta esa curiosidad o ese interés al estudiante por participar. Entonces, con el diálogo socrático, por supuesto que no se puede pedir, porque se pueden hacer experimentos con niños pequeños o jóvenes un poco mayores, experimentos con esta idea. Pero lamentablemente, como esa es la herencia que tenemos educativa, hemos de alguna manera, el catedrático asume esta posición dictatorial, si quieren, sobre sus súbditos, que son los estudiantes. El diálogo socrático rompe con esa manera de educar y abre nuevos mundos y le obliga al estudiante a pensar por su cuenta, y le obliga al estudiante a expresarse mejor, y le obliga al estudiante a hacer un ejercicio de aprendizaje interior e interno mucho mejor, mucho más completo que lo que se logra con una clase normal. Así que esa es una línea de pensamiento, digamos, desde el punto de vista de la misión o misionero de la universidad. Pero también hay otras razones. Yo les hablé de 3, pero quizás mencionaré solo 2 en aras del tiempo. La segunda es escuchar qué es lo que nos está diciendo la tecnología. ¿Qué es lo que nos dice la tecnología de hacia dónde puede ir la educación? Si ustedes se dan cuenta, parte de la autoridad que han tenido tradicionalmente los catedráticos sobre los estudiantes es precisamente el control y el manejo de la información. Hoy ustedes hacen un Google, ya se volvió casi un verbo eso, ¿verdad? Hacen un Google Search y el estudiante puede llevar a la mesa conocimientos que pueden dejar perplejo al catedrático. Eso, en nuestra opinión, va a cambiar de manera dramática, que todavía no podemos sospechar, la manera en que se lleva la enseñanza a las aulas. Así que creemos que con llevar el diálogo socrático a las clases donde corresponda, porque hay cursos donde no va a poder utilizarse el diálogo socrático. No puedo imaginar a José Luis haciendo un diálogo socrático sobre el cálculo diferencial. Se podría hacer tal vez sobre la historia del pensamiento de la matemática, y ahí puede surgir un debate, pero no sobre cómo hacer una derivada o cómo hacer una integral. Ahí el método tradicional tiene su lugar, ya lo explicaba Julio César, de que este es solo un método adicional, no se pretende que se lleve a todas las clases todo el tiempo. De repente en algunos cursos sí se puede usar todo el tiempo, en otros solo parte del tiempo, en otros ninguna parte del tiempo. Depende del tema y la materia. Así que escuchando qué es lo que nos dice la tecnología, creemos de que más y más el estudiante va a tener en sus manos, en sus herramientas, acceso a información como jamás en la vida lo han tenido, y eso es oportunidad para que se vayan generando estos diálogos. Entonces es un proceso de descubrimiento, donde no solo está aprendiendo el estudiante, sino que también el catedrático. Y eso es algo que creo yo vamos a ver más y más mientras se vaya utilizando de una manera más generalizada, de una manera más profunda la tecnología. Entonces, oyendo lo que es lo que nos dice la tecnología, nos dice, sí, este método de enseñanza que es milenario va a tener más aplicabilidad en la educación del futuro. Algo que me gustaría aclarar
porque no sé si quedó esa idea, esa sensación en el aire, esta no es una enseñanza donde todo vale, no es eso, y donde es extremadamente espontánea, no. Esto puede ser una disciplina sumamente rigurosa, donde el catedrático escoge un material de lectura y se junta con su grupo de 15 o 20 estudiantes y hace una discusión muy profunda sobre los temas que cada quien descubrió ahí, las dudas que cada quien tiene ahí. No es todo vale, o sea que no vayamos a caer en ese error. Y finalmente, en cuanto a este método de diálogo socrático que vemos en las clases o las actividades que llevamos nosotros en la universidad, yo lo que preferiría hacer es una autocrítica y reflexionemos sobre lo que hacía. Sócrates no tenía un lugar donde él no iba a la ágora, él iba a por todos lados. Y donde Sócrates estaba, la gente lo perseguía porque quería sus conocimientos, es decir, miraban la manera de dónde está Sócrates hoy, lo vamos a buscar. ¿Y por qué? Porque tenía el interés de ir a él. Él había, por sus conocimientos, por su manera de dialogar, había generado ese imán. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Esa labor, creo yo, es más del lado nuestro y no del lado del estudiante. Tenemos que nosotros ver cómo hacemos ese imán para que el estudiante llegue. Aparte de tener en cuenta los conflictos de horarios y demás. O sea, Sócrates no tenía el liceo, no tenía la academia. Sócrates su universidad era donde él iba. Lo mismo debemos de pensar nosotros en las actividades propias. Yo estoy muy contento con la actividad del día de hoy. Quiero felicitar a los organizadores y esperamos escuchar de parte de ustedes contribuciones, más ideas para enriquecer este concepto y para darle, apadrinar o bautizar estas nuevas instalaciones. Muy buen día a todos, muchas gracias.